Bien, jóvenes, vamos a ver entonces cómo proceder ahora con este cálculo que ya tenemos. Bueno, eh, rápidamente aquí mostramos, en todo caso, cuál debe ser la expresión para tanto el momento lineal antes del choque y después del choque para esta pelota. Ahora, este delta P que podemos calcular, ¿qué resultado nos va a arrojar? Hagan por favor la resta de estos dos vectores para encontrar cuánto cambió el momento lineal de esta pelota debido a su choque con la pared. A ver, hay que determinar el valor de esta delta P. A mí me salió de 2.12 ¿Qué unidades? ¿Esto es por? kilogramos metros sobre segundo. Ok, ¿en qué dirección ese resultado? Me dio positivo. Pero es que el vector que estamos aquí mostrando tiene dos componentes y el resultado que se está obteniendo, ¿en qué dirección? Es decir, a lo largo de qué eje. En el Y. En el eje Y, ok. A ver, ¿cómo se hizo la resta? Bueno, es que nada más sustituí y en el primero me dio ese valor en P1 y en P2 me dio que era, bueno, ya haciendo todo eso me dio cero. Pero viéndolo aquí como menos V coseno de teta en dirección Y, pues se va a anular con el de arriba, creo, con P1, y pues Ajá. yo pienso que fue en dirección Y. Ok, entonces, bueno, hay que hacerlo con cuidado para tener el valor correcto. A ver, al P sub 2, al momento lineal después del choque, le restamos el momento lineal antes del choque. Es decir, hay que hacer esta cuenta. A ver si se muestra así. A ver, al momento lineal 2, que es todo este término, le tenemos que restar el momento lineal antes del choque, que sería todo ese término. Ya sea que lo hagan con unidades, bueno, con los valores numéricos de masa, 0.06 kilogramos y la velocidad de 25 metros por segundo y el ángulo de 45 grados. El punto es que hay que determinar correctamente cuánto fue ese valor del cambio en el momento lineal.
A ver, si analizamos lo que pasa en el eje X, ¿qué resultado estaremos encontrando? Ya sea a nivel de ecuación o resultado numérico. Se obtiene un resultado 0 en el eje X. Ya, ahora sí, pero pues ya quedó. Es queda en el eje X y es de menos 2.12. Ok, y en el eje Y, ¿con qué resultado nos quedamos? Con 0. Muy bien. Exactamente. Al hacer la cuenta, podemos concluir que en el eje Y no hay resultado, o sea, se anulan, ¿no? Estos dos valores. Al ser iguales y restarse, se hace 0 y todo queda en el eje horizontal, en el eje X. Muy bien. Así que numéricamente, incluso podemos decir que esto es menos. Por lo que entendí fue bien, es 0.12 kilogramo por metro sobre segundo. Bien, este fue el cambio en el momento lineal de esa pelota tras chocar con esa pared. Y resulta que ese mismo valor es el del impulso, ¿no? Es decir, el impulso que recibió la pelota a causa del impacto con la pared, vale, pues justamente esto que está aquí. Bueno, aquí es más con el vector unitario. Así que ya tenemos ese resultado. Y bueno, eh, queda una pregunta por responder todavía. Ese resultado que se acaba de encontrar
ya sea a nivel de ecuación o numéricamente, es el que nos pide el problema? A ver, nos pide el problema. Determine el impulso, tanto en magnitud como en dirección, dado a la pared. Y si notamos aquí con cuidado, nosotros calculamos el cambio en el momento lineal de la pelota. Así que, aplicando el teorema de impulso-momento lineal, calculamos el momento, perdón, el impulso dado a la pelota. Así que, ¿cómo podríamos hacer aquí ahora para determinar lo que sí nos está pidiendo el problema? ¿Sí queda clara la diferencia entre el resultado que estamos encontrando y el que nos está pidiendo el problema como tal? Analizando con detenimiento este resultado, 2.12 kilogramos por metro sobre segundo en la dirección menos x, vemos que ese vector j, ese vector impulso, al dibujarlo, tendría la siguiente dirección. El vector j tendría esta dirección. A ver, voy a intentar marcarlo con una línea más gruesa. Ahí está. Aquí tendríamos entonces ese vector j, el vector impulso. Ese vector, recordemos que está íntimamente relacionado con la fuerza que se le aplica, en este caso a la pelota, para lograr cambiar su dirección de movimiento, es decir, cambiar su momento lineal. Si lo pensamos con cuidado, tiene sentido que el vector j tenga esa dirección. ¿Por qué? Para que es, ¿De qué manera podemos explicar entonces que esta pelota que inicialmente se estaba moviendo, digamos que hacia el primer cuadrante o en dirección del primer cuadrante, cambie su dirección de movimiento y se mueva ahora en la dirección del segundo cuadrante? Bueno, pues tuvo que aplicársele una fuerza, o bien decimos que se le aplicó un impulso de forma como la que se muestra aquí. Y ese es el resultado que encontramos aquí, que está aquí mostrado, menos 2.12 kilogramos metro por segundo. Pero por tercera ley de Newton, ¿qué tiene que pasar? ¿O qué debió haber pasado?
Pues bien, aplicando la tercera ley de Newton, es evidente que la pelota ejerció una fuerza hacia la pared con una dirección opuesta a la que está aquí mostrada en color azul. Así que el impulso que nos están pidiendo determinar en este problema resulta ser en magnitud el mismo del anterior, 2.12 kilogramos por metro sobre segundo, pero con la dirección opuesta, es decir, en la dirección de las X positiva. Así que no hay que olvidarnos de que en este tipo de interacciones o de fenómenos que estamos analizando, mucho tiene que ver la tercera ley de Newton. Así como el problema del niño con el bote y el paquete que lanza, aquí surge también una pregunta similar. Si el impulso que recibe la pelota proveniente de la pared tiene el mismo módulo que el impulso que recibe la pared por parte de la pelota, ¿por qué la pelota sale rebotando y la pared, si esto lo hacemos en la vida real, no vemos ningún cambio, no retrocede, no retrocede esa pared? Es porque tiene mayor masa y, bueno, pues como que está fijada al suelo. Exactamente. Como está fijada al suelo, cómo esté construida, pues eh, representa un mayor valor de inercia. Por esa razón, a pesar de que estos dos impulsos en magnitud son exactamente los mismos, no generan el mismo efecto. Así que ya tenemos la respuesta para la pregunta anterior. ¿Por qué el libro, o el paquete mejor dicho, aquí, se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, mientras que los otros dos elementos, el niño y el bote, se mueven con apenas una décima parte de esa velocidad? Por la diferencia de masas. Exactamente, por la diferencia de masas. El paquete tiene una masa de 5.7 kilogramos, mientras que lo que resta del sistema, es decir, el niño en el bote, tienen un valor de aproximadamente 59 kilogramos. Una inercia con un valor de 59 kilogramos. Así que justamente por esa diferencia de masas, vean que 59 kilogramos con 5.7 kilogramos es casi también, ¿no? Como 10 veces más grande. O sea que se entiende de ahí que las velocidades de estos objetos también difieran en 10 unidades de magnitud. Así que ahí está el secreto, ahí está la respuesta. La diferencia de las masas es lo que genera o no algún movimiento, aun y cuando el impulso que se reciba o que se dé hacia otro objeto tengan el mismo módulo. Por eso el momento lineal, como se mencionó desde un inicio, depende de la masa, que es una medida de la inercia, que es esta capacidad que tiene un objeto, o también se ve como una resistencia que tiene un objeto a cambiar su estado de movimiento. Bien, el siguiente ejemplo ya entra un poco más en esta cuestión un poco más realista, vamos a decirlo así, hasta cierto punto, de lo que sucede en un partido de fútbol. Tenemos la siguiente situación.
un balón de soccer que tiene una masa de 0.4 kilogramos, inicialmente se está moviendo hacia la izquierda en el suelo con una velocidad de 20 metros por segundo. Este balón es golpeado por un jugador y debido a esta situación, el balón sale disparado con una velocidad de 30 metros por segundo y con un ángulo, es decir, con una dirección respecto al eje X de 45 grados. Con esto que nos están planteando aquí como datos, nos piden determinar el impulso de la fuerza neta, ¿de acuerdo? Aquí nos piden el impulso de la fuerza neta que aplicó el jugador, así como la fuerza neta media o fuerza neta promedio, como también se le conoce, suponiendo que el choque apenas dura una centésima de segundo, 0.01 segundos. O sea, vean que es un tiempo muy pequeño en el que dura el golpe que aplica el jugador sobre el balón. Este ejercicio en concreto nos va a servir para que nos demos una idea, ¿no? Una idea bastante sencilla de con qué fuerzas qué fuerzas se ven involucradas en algo tan sencillo, algo tan cotidiano como es un, un juego de fútbol. Bien, ¿cómo determinamos lo primero que nos están planteando aquí? Determinar el impulso de la fuerza neta que ejerce el jugador sobre ese balón. Con la diferencia de momentos lineales de P2 menos P1. Muy bien, aplicando el teorema impulso momento lineal, determinamos el impulso tan solo fijándonos en cuánto cambió el momento lineal del balón, correcto. Así que, a ver, por ejemplo, para el momento lineal del balón, eh, ¿cuánto estaríamos encontrando y qué dirección tendría ese momento lineal inicial antes de que sea golpeado por el jugador? Recordemos que el momento lineal es una cantidad vectorial, así que siempre hay que indicar su módulo y su dirección. Así que antes de que el balón sea golpeado, ¿cuál es el valor de su cantidad de movimiento inicial? Su dirección será hacia el eje X negativo y será de 8 kilogramos metros sobre segundo. Correcto, así es. El momento inicial de este balón será hacia la izquierda con un valor de 8 kilogramos metros sobre segundo. Ese es el valor de su momento inicial antes del choque. Y después de ese choque que recibe o patada,
cuál será el valor del momento lineal de ese mismo objeto. Será en dirección X positivo y me da que es de 12 raíz de 2. El momento lineal después del choque es en el eje X positivo, ¿ok? Ajá. Y en el eje Y no hay nada, es 0. ¿O qué resultado estaremos obteniendo para el eje Y? Ya, profe. Para el eje X es de 6 raíz de 2 y para el eje Y es de 12 raíz de 2. Ambos positivos. Ok, ambos positivos. Y no, a ver, nuevamente en el eje X, ¿cuánto? En el eje X, 6 raíz de 2. Muy bien. Y en el eje Y, 12 raíz de 2. Ok, ¿por qué? Bueno, a ver, ¿qué notemos aquí? La masa es de 0.4, ¿no? Kilogramos. La velocidad con la que sale disparada esta pelota, este balón, es de 30 metros por segundo. Y lo único que cambia en cada eje es que o bien utilizamos coseno de 45 grados o seno de 45 grados. Pero seno de 45 grados y coseno y seno de 45 grados siempre son la misma cantidad. Por eso me llama la atención que se obtengan resultados diferentes. A ver, hay que checar ahí bien porque se esperaría que sean en ambos componentes el mismo valor. Sí da lo mismo, profe. Creo que metí un dato más. Ok, ¿con cuál entonces nos quedamos? Con el 6 raíz de 2. Ok, 6 por raíz de 2, kilogramo metro sobre segundo. Ese sería entonces el valor del momento lineal en cada eje después del choque, después de la patada. Muy bien, ahí está entonces. Tenemos ya el momento lineal tanto antes del choque o la patada y después de la patada. Si determinamos la diferencia, ¿con cuánto nos estaremos quedando? A ver, ¿cuánto vale la diferencia de estas dos cantidades vectoriales?
Sería 16.48i más 6 raíz de 2j. Ok, 16.48 kilogramos metros sobre segundo en la dirección Y. Y en el eje Y se queda este mismo resultado, ¿no? El de arriba. Muy bien, ahí está entonces. Listo, ya tenemos el cambio en el momento lineal de esta que sufre el balón. Así que ese resultado, por el teorema impulso-momento lineal, es igual al impulso que recibe el balón debido a la patada, ¿no? Que le da el jugador. Así que listo, ya tenemos lo que nos preguntó al principio. Calcula el impulso de la fuerza neta entregado al balón y tiene este valor entonces. 16.48 kilogramos por metro sobre segundo en el eje X y además con dirección positiva, y en el eje vertical también positivo, un valor de 6 por raíz de 2 kilogramos por metro sobre segundo. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre el desarrollo mostrado. Hasta el momento no, profe. Muy bien. Bueno, ya que tenemos ese resultado, ahora la pregunta a responder es, ¿cómo determinamos la fuerza neta media o fuerza neta promedio? Suponiendo que ese choque que experimenta el balón con el pie del jugador apenas dura una centésima de segundo. ¿Cómo determinamos esa fuerza promedio? Será el impulso dividido entre el incremento del tiempo. Exactamente. Ya que tenemos el impulso, aquí lo escribo nuevamente. Sabemos que ese impulso es igual a la fuerza, bueno, también podemos ver como la fuerza media o promedio por el intervalo de tiempo. Así que despejando, podemos conocer cuál fue el valor de la fuerza media o fuerza promedio que ejerció el jugador. Bien, así que, ¿cuántos newtons se debieron haber aplicado tanto en el eje horizontal como en el eje vertical para lograr el efecto que nos cuenta el problema? $1,648 ¿En qué eje, perdón? en el X. Ok.
Y en el eje Y, ¿qué fuerza fue la que se debió haber aplicado? 848.52. Muy bien, ahí está entonces. La fuerza media que se debió haber aplicado tiene que tener en componentes esas cantidades. 1648 newtons en el eje X y 848.52 newtons en el eje vertical. Bueno, para darnos una idea más al respecto, determinemos el módulo y la dirección de este vector. Creo que estos dos resultados nos serán más útiles para analizar, ¿no? Para obtener alguna conclusión. Así que, bueno, si se determina el módulo de ese vector que tenemos ahí arriba, ¿cuánto daría ese resultado? Me salió que es de 1853.61 newtons. 1853. ¿Cuántas décimas, perdón? Punto 61. Muy bien. ¿Y con qué dirección o ángulo? 27.24 grados. Muy bien. Pues entonces ya tenemos ahora sí la información que podemos pues, analizar. Así que entonces, en resumen, la fuerza que aplicó el pie de este jugador sobre ese balón para cambiar su dirección de movimiento y además cambiar su velocidad, tuvo un valor de 1853 newtons. Así que, como podemos ver, no es una fuerza menor. O sea, estamos hablando de casi 2000 newtons de fuerza que se aplicaron y con un ángulo de casi 30 grados. Así que si le incluimos esta fuerza en nuestro diagrama, ese vector tiene más o menos esta dirección. Aquí está el vector fuerza con esos casi 30 grados y casi con un valor de 2000 newtons. Así que como podemos ver, esta fuerza que está presente, pues no es nada pequeña. Ahora, si esto lo traducimos a lo que sucede en un juego, bueno, pues si pudiéramos medir ahí las velocidades con las que en cada momento está moviéndose la pelota, antes y después de que es golpeada por algún jugador, pues podemos darnos cuenta, podemos estimar más o menos cuánta fuerza le aplicó. Y también podemos tener una idea de qué posibles daños se podrían producir en el jugador
si es que no realiza el movimiento, el patada o el cabezazo también, con cuidado. Así que bueno, estos aspectos ya a nivel más práctico, pues son los que hay que tomar en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer alguna evaluación en un jugador. ¿Preguntas, comentarios sobre el resultado y el procedimiento? Ok, muy bien. Bueno, el último ejercicio o ejemplo es parecido a este último, tanto en el aspecto de el razonamiento para resolverlo, pero también en el aspecto o la conexión un poco más realista, ¿no? Eh, el siguiente ejercicio tiene que ver con lo que sucede en estas pruebas de choque que seguramente ustedes tal vez han observado que se realiza con los automóviles para justamente verificar qué tan resistentes son los materiales que se están utilizando para su elaboración o incluso poner a prueba los instrumentos de seguridad, ¿no? Para los pasajeros. Bien, en este problema entonces numéricamente nos dicen o nos proporcionan los siguientes datos. Tenemos un automóvil de 1500 kilogramos que va a chocar con una pared, como tenemos aquí en la figura. Así que inicialmente el automóvil se está moviendo en dirección a la pared, hacia la izquierda, con una velocidad de 15 metros por segundo. Choca con la pared, seguramente la parte frontal del automóvil va a presentar daños, se va a deformar, pero además como resultado de este choque, el automóvil se, digamos que experimenta se mueve o cambia de dirección levemente hacia la derecha con una velocidad de 2.6 metros por segundo. Así que digamos que retrocede con una cierta velocidad, que si comparamos, pues es mucho menor a la velocidad que tenía antes del impacto. Bueno, nos comentan que en esta colisión el contacto que se experimenta dura apenas 0.15 segundos. Con esos datos nos piden determinar el impulso causado por la colisión, así como la fuerza promedio que se ejerce sobre el automóvil. Queda clara la información aquí presente en el problema, los datos numéricos y en general lo que nos están pidiendo determinar.
Sí, profe. Pues, es parecido al que acabamos de resolver, creo. Exactamente, es muy parecido en el sentido de lo que nos pide determinar e incluso de lo que hay que hacer en este problema. Así que, ¿cuál es el primer paso a tratar aquí? Calcular P1. Determinar el valor del momento lineal antes del choque. Muy bien. También calcular el momento lineal después de esa colisión que experimenta el automóvil. Y ya con estos valores se determina el cambio en el momento lineal del vehículo. Bien, pues tenemos ahí los datos. A ver si pudieran determinar entonces no solamente los momentos lineales antes y después, sino ya como tal el cambio en el momento lineal. La diferencia de estos dos momentos lineales. Ya al final me da 6.150. 6150, pero ya es la diferencia de los momentos lineales Sí, o ya es es... la diferencia. A ver, nuevamente, ¿cuánto resulta? 6.150. A ver, vamos a ver. Mm, ¿Cómo se determinó? Porque creo que ahí hay un error. Bueno, P1 me da que es de menos, menos 22.500. En P2 me da 3.900. Ok. Y cuando se hace la diferencia, Sí, disculpe, es de 26.400. muy bien, 26.400. Es decir que, bueno, tal vez no se tomó en cuenta, ¿no? El juego de esos dos signos menos. Seguramente eso fue lo que sucedió, ¿no? Que se restó, pero realmente se tienen que sumar por el menos de la ecuación y el menos del propio momento lineal, ¿no? Inicial. Muy bien, ya tenemos entonces eh, el cambio en el momento lineal de esta que experimenta este vehículo. Por el teorema impulso-momento lineal sabemos que este valor es igual al impulso que se ejerce sobre el automóvil debido, o bueno, sí, debido a la pared, ¿no? Es el que ejerce la pared sobre el automóvil. Muy bien. Con este valor podemos determinar el valor medio o el valor promedio de la fuerza necesaria que se le aplicó a ese automóvil, así como sucedió con el ejemplo anterior.
Así que, ¿qué fuerza se estaría encontrando? Sabiendo que esa colisión apenas duró 0.15 segundos. De 176.000 newtons. Muy bien, pues ahí está entonces. Ese sería el valor de la fuerza promedio que se tuvo que ejercer sobre ese automóvil proveniente de la pared que nos menciona el problema, con la finalidad de, bueno, tal vez de detenerlo, obteniendo como resultado que retrocediera hacia la derecha con una velocidad menor. Bien, pues si ponemos esto nuevamente en perspectiva, en un contexto un tanto más real, pues pensemos por un momento con qué esos, lamentablemente los accidentes que llegan a ocurrir en carretera o tan solo en las calles, por las razones que sean, podrían involucrar velocidades tal vez un poco más grandes que esta de 15 metros por segundo. Y si tomamos en cuenta que el choque puede ser de este mismo valor, aproximadamente de 0.15 segundos, un poquito más, un poquito menos, pues también nos podemos dar una idea, ¿no? De qué tanta fuerza en magnitud se suelen presentar ese tipo de situaciones o de accidentes. Así que bueno, cuando se hace ese tipo de análisis en las pruebas de choques, como las que se comentan, ¿no? Que uno puede revisar incluso en internet con las distintas empresas automotrices, pues parámetros como los que se muestran aquí son los que se toman en cuenta para la toma de decisiones, tanto de saber si el automóvil está diseñado correctamente en su exterior, como en los elementos de seguridad con los que cuenta, dado que las fuerzas que se llegan a experimentar, como vemos aquí en el ejemplo, no son nada despreciables. Muy bien, jóvenes, pues este sería el último ejemplo o ejercicio relacionado con este tema del impulso lineal y su relación con el cambio en el momento lineal. Los siguientes temas que vamos a revisar la siguiente semana, iniciando por el día martes, tiene que ver con estos fenómenos llamados colisiones, ¿no? O choques. Así que bueno, ahí son ejemplos muy concretos en los que podemos hablar de la conservación del momento lineal para analizar lo que sucede en este tipo de fenómenos. Así que bueno, eso quedará pendiente para la siguiente semana, así como también ver rápidamente el concepto de centro de masa, que es otro de los temas que tendremos que revisar. Y pues prácticamente ya estaremos terminando, ¿no? Todo el contenido de este curso. Vemos la siguiente semana choques y centro de masa. Y la semana posterior a esta estaremos entrando con el último tema de este curso, que es el de movimiento rotacional. Todo lo que tiene que ver con dinámica rotacional lo estaremos realizando ya en las últimas 2 semanas de nuestro curso. En breve les haré público en Classroom algunos ejercicios o listas de ejercicios que tienen que ver con este tema y con los siguientes, colisiones y demás, para que ustedes vayan identificando los que tienen que ver
con conservación del momento lineal, impulso lineal, y los puedan ir resolviendo como preparación para el examen. ¿Preguntas, comentarios finales sobre esta información o sobre lo que se vio en estos ejemplos? Creo que no, profe, pero pues ya veré el rato en los ejercicios. Ok, muy bien. Bueno, pues si es así, entonces en el chat ya tienen el link para registrar asistencia. Y bueno, nos estaremos escuchando entonces la siguiente semana. Profe, Sí, adelante. bueno, yo tengo, bueno, no sé, es una pregunta fuera de los temas. No sé si usted sepa si el semestre se va a terminar así en línea o vamos a regresar. Bueno, es que yo no soy de allá y pues tengo que buscar dónde quedarme para cuando me vaya para allá. Realmente no hemos recibido ninguna información al respecto. La información que circuló en las noticias sobre una fecha tentativa en junio aplica solamente para Ciudad de México. Ah, ok, Es, perfecto. así que en todo caso nosotros estamos por dónde está ubicada la unidad. Estamos, digamos que esperando lo que dicte el gobierno de Hidalgo. Entonces, estamos sujetos a lo que diga el gobierno del estado de Hidalgo, no lo que dice la Ciudad de México. Ah, ok, profe. Así Está que por bien. el momento no hay ninguna información al respecto. Hasta donde yo he visto las noticias, el gobernador del estado de Hidalgo ha comentado que aún no se está en condiciones. Así que pues habrá que esperar lo que se decida por parte del gobierno. Ok, profe. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Bien, jóvenes, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, Profe, sí, eh, ¿estas notas las vas a subir a Classroom? sí, ya a lo largo de este día, ya estarán disponibles en Classroom para que lo puedan consultar. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Bueno, jóvenes, nos escuchamos la siguiente semana. Tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.